Gallego de nacimiento y dominicano de corazón, es el reconocido director, productor y guionista de cine y televisión apodado cariñosamente como Pinky. Un todólogo en los medios audiovisuales y es el protagonista de Traba, José Enrique Pintor. Por fin se nos dio tenerte en esta casa que es más tuya que todos nosotros, de todos los que estamos aquí, que creaste parte de este proyecto llamado Caribbean TV. Pinky, ¿son 35 años que tú tienes trabajando en medios audiovisuales? ¿O son más o menos? Tendría que ponerme a calcular ahora, pero empecé a los 16 años y ya son 50 que tengo, o sea que son unos cuantos años en esto. ¿Qué te motivó a iniciar tan temprano? O sea, normalmente en la adolescencia la gente está, no sé, pensando jugar algún deporte, todavía no tiene la carrera definida. ¿Quién te empujó? ¿Qué viste que te impactó para entrar a trabajar en esto? Es más que nada entorno familiar, la necesidad de un adolescente de empezar a generar su propio dinero para poder salir de fiesta con sus amigos y un papá que te dice no, si tú quieres seguir saliendo al ritmo que estás queriendo salir, ven conmigo los sábados a trabajar. Y bueno, mi papá estaba dirigiendo doblaje y me empecé a meter en el mundo del doblaje de cine en Galicia, yendo de entrada los sábados a hacer Indio 1, Hombre 2, Soldado 4, a vocear Jau, Arre, Sho y ese tipo de cosas, y ya poco a poco, cuando me vine a dar cuenta, estaba en la universidad, pero ya tenía unos cuantos años doblando, ya tenía una independencia económica y ya yo lo que quería hacer era dedicarme al mundo de la interpretación, que para mí tenía muchísimas limitantes, por un lado físicas y por el otro lado de carácter también familiar, que no querían que yo me dedicara a eso, quizá por lo que ellos habían sufrido. Por la inseguridad que tiene la carrera, la profesión. Exacto. Entonces eso me obligó primero a matricularme en economía, y después de estar 3 años estudiando economía ya puse un parón y dije, no puede ser que yo esté estudiando economía cuando en realidad estoy viviendo del arte dramático y de doblar, y ya paré la carrera de economía, me matriculé en arte dramático. Y después, para no hacerle el feo a mis papás, bueno, cuando terminé arte dramático, terminé los 2 años que me quedaban de economía y dejé toda la familia tranquila, en paz y sosegada, y yo seguí haciendo lo que tenía que hacer. Con el tema de la economía, evidentemente te ha funcionado para mantener tu profesión y tu estabilidad económica en este medio tan inestable como los medios audiovisuales o la cinematografía. Sí, yo creo que indudablemente a lo mejor no lo pensé en ese momento, lo vi más como una carga y como esa obligación que te marcan en casa de estudia esto, que de eso no vas a poder vivir como nosotros quisiéramos que tú vivieras. Pero yo creo que con el paso del tiempo me di cuenta de que cualquier estudio adicional a que tú tengas a tu carrera, yo creo que todo suma, ¿no? En este caso, yo creo que cada vez que me toca de ejercer las tareas de productor o de dueño de una empresa productora, esos estudios de economía son como muy válidos, ¿no? ¿Tus padres son españoles? Porque tengo entendido que tú naciste en Suiza, en realidad. Sí, mis padres emigraron a Suiza en un momento muy difícil de la dictadura en España, de una emigración, de falta de trabajo, de un sector de la interpretación que prácticamente se moría de hambre, y más si eras todavía de cierto tipo de perfil izquierdoso, resacado de aquella época. Entonces pues emigraron a Suiza, a Neuchâtel, en la Chaux-de-Fonds, y ahí fue donde yo nací un 20 de octubre de un año muy lejano. Ni que no vamos a mencionarlo aquí. De esos 35 años, ¿tienes cuánto en la República Dominicana? ¿20? 20 y largos, yo creo. Sí. Yo llegué, creo que fue en el año 91, 92. Vine precisamente, a lo primero que vine fue a hacer un documental sobre la República Dominicana. La productora en la que yo estaba trabajando había ganado un concurso de 2 documentales, uno de Marruecos y otro de República Dominicana, y dejamos el de República Dominicana para el final, para que fuese como medio de relax también. Y cuando vine pensamos que podíamos abrir aquí una compañía de doblaje, porque entendíamos que si habíamos logrado que los andaluces neutralizasen su acento para doblar como la gente de Madrid, podíamos lograr
que los dominicanos, que tenían un acento muy sevillano, muy similar al de los andaluces, pues también lograran tener ese tipo de acento. Hicimos un experimento, funcionó estupendamente bien. Recuerdo que nos metimos en el Hotel Lina, un grupo de actores talentosos, estaba Cecilia García, Kenny Grullón, Yamilet Shaker, Enrique Chao, un montón de gente. Hice unas pruebas, las llevé a España, funcionaron, los clientes de nosotros aceptaron ese tipo de doblaje y eso permitió abrir una compañía de doblaje en República Dominicana que estuvo funcionando casi 5 años y pico. Ahí te encuentras con el amor en la República Dominicana y te decides quedar. ¿Fue así? Sí, fue una combinación de Jean-Louis Jorge y el amor. Bueno, dos amores entonces. Sí, fue una combinación de dos cosas. Jean-Louis que vivía al lado de donde yo tenía el estudio y me mete casi a la fuerza en la televisión dominicana, primero como creativo en la compañía GM que producía en ese momento Ritmo del Sábado y después que me pidieron que me quedara ya al final a diseñar la producción de Noche no te vayas y hacerme cargo de esa producción. Y fue justo en ese momento donde me planteaba ya irme, ya la compañía había cerrado, o me quedo ya trabajando con los hermanos Gil. En ese momento ya yo tenía una relación con la que soy mi esposa, Larisa. Un saludo, mi amor, te quiero mucho. Y bueno, decidí probar en el mundo de la televisión de forma ya más profesional, porque lo que había hecho era más ya de colaboración con Jean-Louis. Me fui quedando, una cosa detrás de otra y vamos por 2 niños de 15 y 16. Desde que conoces a Jean-Louis, he oído tantas cosas de él a nivel de trabajo, a nivel de creatividad. Entraste en un momento donde la televisión era totalmente distinta a lo que es hoy. Sí, Eran pocos programas de televisión en ese entonces. Eran pocos programas, eran pocos medios. De todas formas, creo que en ese momento también la televisión dominicana estaba un poco estancada. Lo que buscaban los hermanos Gil era un poquito salirse de los típicos programas kilométricos de fin de semana. Estaba la televisión prácticamente en manos de los 4 o 5 talentos tradicionales, Rafael Corporán de los Antros, Freddy, Jackie Núñez. Entonces ellos lo que estaban buscando era un poquito refrescar y meter rostros nuevos en la televisión. Y yo creo que eso fue el motor del nacimiento de Ritmo del Sábado, en un principio con un contenido muchísimo más segmentado, donde había música, pero no no mucho tiempo dedicado a la música, sino cantaban 2 canciones y ya, o sea, era otro ritmo de programa y ellos tenían esa visión, también tenían las relaciones y tenían la forma de comercializar eso y creo que en ese momento ellos vinieron a dar un paso más con ese tipo de contenido distinto en la televisión dominicana. Después lo reafirmaron con la salida de 5 bloques de programas que hicieron en Teleantillas, completamente también distintos a lo que se estaba haciendo en ese momento en la televisión, y lo reafirmaron con la salida de Noche no te vayas, que fue romper un esquema de un programa de 11 a 1 de la mañana con 2 talentos jóvenes completamente desconocidos. En ese momento eran Lisbeth Santos y Oliver Lister. Y creo que surgió también en un momento donde surgía Mango, donde surgía Amé, donde empezaron a surgir rostros completamente distintos y jóvenes en la televisión dominicana, y fue ese momento que revolucionó un poquito la televisión hasta llevarla, lo que fue la televisión, a lo que nosotros pudiésemos decir que teníamos hace 6 o 5 años antes del momento en el que estamos ahora, que entiendo que estamos también un poquito estancados. ¿Entiendes que estamos estancados? Porque entonces, de una etapa basada y apoyada en la comedia, de alguna manera era la televisión que se hacía en ese entonces, a la reinvención con estos jóvenes innovando, y esa lluvia hizo que los otros programas, los otros canales se activaran dándole apoyo a la juventud. Ahora tú dices que estamos estancados, ¿por qué? Porque ahora veo más jóvenes en la televisión. Después de esa época, de esos momentos de la televisión, creo que vino otro momento muy importante en la televisión dominicana que hay que destacarlo, que fue el nacimiento de una compañía que fue Telecentro, que estaba en manos de Van Inter. ¿Y tú estabas ahí también? Sí, estaba al frente de la producción de ese canal, y yo creo que eso revolucionó también un poquito lo que es el contenido de la televisión dominicana. Nacen los reality shows, no es que nacen, ya llevaban años en la televisión internacional, se empiezan a montar aquí en República Dominicana, La Casa de Cristal, Operación Española, muchísimos otros. Otro tipo de televisión muchísimo más cuidada, se cuidaba más la inversión en la calidad. Más recursos había también. Más recursos, más inversión en talento. Ojo, que había recursos, pero el canal se sustentaba. Recuerdo que cuando nosotros cerramos Telecentro, cuando se cerró Telecentro, que lo cerró el gobierno, Telecentro facturaba
los gastos de Telecentro rondaban los 9 millones y pico y un Telecentro estaba facturando los 15 millones y pico de pesos, que sustentaba tanto Telecentro como RNN, o sea que hubiese sido un buen negocio. Se reinventó en ese momento la forma de comercializar televisión, se empezaron a hacer las preventas, que era algo impensable en ese momento, que una publicitaria o un cliente apostara a un proyecto que aún no había salido al aire. Hasta ese momento la televisión se vendía sobre hecho consumado. O sea, déjame ver cómo funciona tu programa en el aire para después ver si me anuncio o no, si aguanta contigo, o no aguanta, claro, o si tú tienes la fuerza para aguantar ese nivel de calidad. Fue precisamente con Operación Española que nace la preventa en la televisión, que ahora es, yo creo que sin la preventa los canales de televisión no encontrarían la forma de sustentarse económicamente. Sí, porque no tuvieran una inversión segura, estuvieran tambaleando en un mar que no saben ni siquiera para dónde va. Exacto. Tú entonces en esos roles que asumiste, básicamente era como productor. Ahora, ¿sientes que la creatividad a nivel de producción actualmente es sostenible, es creativa? Es que ¿Va para la sociedad a la que se dirige? Yo creo que el problema no está en la creatividad en la televisión. Yo creo que el problema creo que los creativos para hacer televisión están ahí. Quizás estén haciendo otra cosa, porque no pueden... ¿Se fueron todos para el cine? No creo. Fíjate que eso es una de las cosas que se les ha señalado mucho a... hay canales de televisión que opinan eso, dicen, no, lo que pasa es que la televisión está en crisis porque la mayoría de ustedes se han dedicado a hacer otra cosa. No es tanto así. Yo creo que los creativos están ahí. Yo creo que las ideas están ahí, si no las hay se pueden comprar, existen los formatos internacionales. Yo lo que creo que el modelo de negocio de nuestra televisión no permite que los productores a nivel nacional puedan desarrollar lo necesario para atraerle a un público que hoy tiene muchísimas más opciones que las que tenía en aquella época cuando estaban un Rafael Corporán de los Santos o un Freddy, que se sentaban delante de su televisor, nada más tenían 4 opciones y ya. Hoy la televisión ha cambiado, la forma de ver televisión ha cambiado. Cualquier adolescente de 15, 16 años es muy difícil que tú lo convenzas para que se siente delante de un televisor a esperar a que un programador le ponga el capítulo de la novela o la película o el capítulo de su serie cuando ese programador quiera. Mejor lo ven en su tableta o en su teléfono cuando quieran, donde quieran y de la manera que quieran. Entonces, todo eso los canales de televisión lo tienen que entender para poder entender que o la televisión cambia o los televidentes que van subiendo los están perdiendo. Se van a quedar con unos televidentes que difícilmente pasen por el canal a no ser que le des algo muy especial. Se le puede dar y lo podemos lograr, porque se ha demostrado que cuando le das al televidente algo especial a una hora muy puntual, van y lo buscan. Sí, el problema es el modelo de negocio. Y con el actual modelo de negocio de la industria de la televisión, es muy difícil que un productor pueda producir y vivir de la televisión. Para un productor es muy competitivo por el modelo de negocio y tan solo también por la televisión por cable, por la opción de ver lo que quieras cuando quieres. Ahora, el hecho de que se hayan creado estas redes sociales, estas plataformas de videos, ¿perjudican a la televisión el hecho de subir un material para tu opinión, luego que esté en el aire, luego a los 2 días colocarlo en una plataforma como YouTube? Porque eso hace que la gente hace que no ponche contigo el día y la hora en que tú estás. Para mí el concepto de televisión ya no es esa caja que tenemos en la habitación o ese plasma colgado de la pared. O sea, ya hay que dar un paso más y entender que la televisión es contenido, el contenido pasa a ser el rey, da igual la plataforma en la que el espectador lo consuma. Entonces, partiendo de eso, los canales de televisión tradicionales tendrán que reinventarse. Porque los canales de televisión que se queden esperando que el televidente vaya ahí, bueno, en sociedades como la de nosotros, donde quizá haya lugares en el país, cada vez menos, donde la única opción sea el televisor y ese programador que te programa esa novela a esa hora, bien, pero es que eso va a ir cambiando. ¿Entiendes? O sea, eso tarde o temprano cambia y en este negocio los cambios drásticos no se dan en el caso de las redes sociales. Cuando nos quisimos dar cuenta, ya toda la generación de contenido había cambiado y el consumo de ese contenido cambió. Creo que los canales de televisión tienen que reinventar su fórmula de negocio y decidir si apuestan al contenido y abrirse a más ventanas o si quieren quedarse siendo los canales tradicionales que hemos conocido siempre, porque si deciden eso creo que va a ser muy difícil que se puedan mantener más allá de esa generación que va desapareciendo.